Buenas noches, iglesia. Ahí donde te encuentres esta tarde, puedes levantar tu oración a nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Dios grande, poderoso. El Salvador eterno nos muestra su pasión, su amor incuestionable, y en la cruz nos reveló. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba, el derrotó, y en libertad puedo vivir. La muerte Él venció por mí, siendo inocente. Te entregaste en mi lugar. No pensaste en la muerte, y para darnos libertad me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba, el derrotó, y en libertad puedo vivir. La muerte Él venció por mí. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva. Te coronamos, y el Cordero de Dios está vivo. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva. Te coronamos, y el Cordero de Dios está vivo. Mi vida rindo para honrarte, y el Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva. Te coronamos, y el Cordero de Dios está vivo. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba, el derrotó, y en libertad puedo vivir. La muerte Él venció por mí. La muerte Él venció por mí. Gracias, Señor, por vencer la muerte. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre. Gracias por tu amor que es más grande. Bienvenidos. ¿Cómo podemos orar por ti?
Estaremos apoyando a la organización Subnubio. Podemos juntos ayudar a indigentes y niños de bajo recurso. Apoyemos esta gran causa trayendo botellas de agua de 16.9 onzas, chips, galletas, barras energéticas y jugos. Súmate a nuestros grupos de conexión. Estos son nuestros horarios de servicio. Estas son nuestras maneras de dar. A través de SEO usando el correo sembrar@elredentor.us, nuestro sitio web elredentor.us sembrar o escaneando el QR. No te desconectes. Oremos juntos a las 9 de la noche cada lunes a través de Facebook y YouTube. Si tienes peticiones, envíelo a elredentor.us/oración. Síguenos a través de Facebook, Instagram y YouTube. No olvides de compartir nuestros videos. Muy buenas noches a todos. Bienvenido a nuestro servicio en línea. Los que están en casa, quiero felicitarles y bendecir al Señor por esa fidelidad que ustedes tienen de podernos conectar estos días jueves que no estamos presencial, pero sí estamos en el Espíritu recibiendo la palabra a través de todos estos medios técnicos que el Señor nos permite en este tiempo tan inusual que tenemos, pero la presencia del Señor siempre está con nosotros donde quiera que estemos y cómo realmente estemos recibiendo ese mensaje. Y esta noche yo quiero hablarte acerca de vivir con convicciones o viviendo por convicciones. Y hay una gran diferencia entre emociones y convicciones, porque cuando vivimos por emociones, las emociones son circunstanciales. La convicción es permanente. Las emociones son muchas veces inestables, pero la convicción es algo que está firme, y de eso quiero hablarte esta noche. Y creo que el Espíritu Santo nos va a hablar, va a tocar nuestros corazones y va a darnos una palabra que nos pueda fortalecer y nos pueda animar a permanecer siempre en esa fe en la que el Señor nos ha establecido o nos ha llamado prácticamente a través de su palabra. Y hay un pasaje que está en Hechos, capítulo 4, versos 16 al 20. Y es un hecho que sucedió con un grupo de discípulos de Pedro y Juan. Son confrontados sobre una situación y vamos a ver cómo estos mantienen sus convicciones, cómo hablan, cómo proceden, cómo responden, cómo actúan, cuál es su posición a pesar de la prueba en que ellos están en este instante. Y dice la palabra del Señor así, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Eso dijeron los líderes del concilio cuando llaman a Pedro y a Juan, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria de todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Comienza a escribir o a subrayar. Si tienes una Biblia como esta o tienes una Biblia como esta que también tengo aquí digital, puedes marcarla. Y ellos comienzan a hacer una lista de cosas que van a hacer con este grupo, con estos dos discípulos que acaban de dar testimonio acerca de Cristo. Y ellos dicen: no podemos negar nada de eso, pero podemos hacer algo para que ellos no divulguen más entre el pueblo, es decir, para que no sigan testificando de lo que Dios está haciendo en sus vidas y en la vida de otros. Hagamos algo, y lo que deciden es amenazarlos.
Dice, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y esa es una de las trampas que Satanás tiene específicamente en este tiempo donde estamos pasando crisis de diferente forma, no solamente crisis de salud. Me atrevo a decir que la crisis de salud es menos a las diferentes crisis a las cuales estamos cayendo, como la crisis emocional, la crisis espiritual. Esos son más fuertes que las crisis físicas. Y ellos dicen, amenacémosle para que no vuelvan a testificar o no vuelvan otra vez a hablar de Cristo, o otra vez no vuelvan a andar como locos ahí con ese evangelio o en esa iglesia. Podríamos nosotros contextualizar el texto hoy. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esta es la amenaza, esta es la trampa, esta es la prioridad que ellos tienen, estos hombres, para poder detener el avance de la iglesia. No solamente el avance de estos dos hombres de Dios, Juan y Pedro, sino el avance de la iglesia. Dice, amenacémosles, hagamos cualquier cosa para detenerlos, amenacémosles para que ellos no se reúnan, para que ellos no vayan y prediquen al mundo, para que no hablen a las otras personas, para que los milagros que ellos han estado haciendo no lo hagan. ¿Sabes por qué? Había sucedido un avivamiento en este capítulo 4 de estos discípulos de esta iglesia primitiva. Y Satanás estaba mirando que había un avivamiento de crecimiento en la iglesia y había que detenerle de alguna forma. Quiero decirte, me adelanto al mensaje, pero quiero decirte que Satanás ve cada paso que das. Satanás mira cada centímetro de crecimiento que haces en fe en el Señor, y él va a tratar por todos los medios posibles de detenerte, amenazarte, enviarte una enfermedad, enviarte desánimo, cualquier cosa va a usar el enemigo para detenerte. Aquí le dicen a Pedro, no vuelvan a intimar, vamos a dejarlos libres, no vamos a tener problemas con ustedes, no vamos a volver a llamarlos, pero hagan algo, no quiero que se reúnan y no queremos que testifiquen de Jesús. O sea, en otras palabras, están confrontando las convicciones de esta iglesia. Están confrontando las convicciones de estos dos hombres. Y de ellos deciden, o sea, de sus convicciones firmes que tiene Pedro y Juan, va a definir la identidad. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué creen? ¿En qué se sostienen? ¿Dónde se están parando ellos? ¿Por qué razón hacen lo que hacen? ¿Por qué han tenido que testificar públicamente de Jesús? Y ahora los están confrontando, les están quitando a ellos que testifiquen de Cristo públicamente, que no vuelvan a hablar de Jesús. Entonces confrontan sus convicciones. Y ahora es el momento de saber dónde está parado Pedro, dónde está parado Juan, dónde está parada la iglesia, y cuáles son sus convicciones, qué creen ellos, qué los sostiene. Esto es interesante. Mira lo que dice Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que a Dios. Inicia la confrontación. O sea, Pedro está diciendo, nosotros tenemos convicciones, nosotros tenemos no información, tenemos evidencia. Nosotros no tenemos un rumor de Jesús. Nosotros no hemos oído hablar de Jesús. Nosotros le conocemos. Nosotros lo tenemos. Nosotros no hemos oído hablar del evangelio. Nosotros tenemos el evangelio, porque Cristo es el evangelio. Y ellos dicen, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso se llama evidencia, y eso se traduce en convicción, y eso se traduce, convicción se traduce en fe. O sea, en otras palabras, estos hombres eran de convicciones y de una fe inalterable. O sea, estos no eran creyentes de una semana. Estos no eran predicadores de un tiempo, solo los tiempos tranquilos, los tiempos donde
hay luces, los tiempos donde todo está bien, los tiempos donde hay aplausos, los tiempos donde hay llamada telefónica, los tiempos donde hay palmaditas detrás en los hombros. Estos no eran creyentes de esa época, estos no eran predicadores de ese momento, estos eran predicadores que tenían convicciones. Su fe está siendo confrontada, y no es una confrontación pequeña, está entre la vida y la muerte. Ellos van a decidir si mantienen su fe, si mantienen su postura como creyentes, o se derrumban. Escucha lo que te voy a decir, porque hoy inicia nuestro mensaje. Hay una lista de razones para caer en desesperación en este tiempo. Hay una lista larga de desesperación, precisamente en este siglo XXI, en este momento, en este tiempo, en estos días, que nos corresponde vivir a la iglesia moderna, a la iglesia del siglo XXI, a la iglesia donde la iglesia que tiene tanta información, y me atrevo a decir, tiene mayor conocimiento de la palabra que aquellos discípulos del primer siglo. Hay una lista larga en la cual podemos caer en desesperanzas. Tenemos movimientos de guerras, hay guerras, movimientos de guerra en el Medio Oriente. Todos sabemos lo que está sucediendo ahí, en esa área del mundo. Hay violencia familiar. Tenemos hambres, hay millones de niños que van a la cama, van a dormir sin comer. Millones de niños que van sin comer, millones de personas en el mundo. Hay pobreza, hay migración. Y no solamente decimos en esta área del mundo que tenemos una migración donde las personas emigramos a diferentes países. Hay en todo el mundo, está emigrando. Lo hemos visto recientemente. Hay un problema de medio ambiente, hay un calentamiento global. Hay desapariciones de niños, hay tiroteos en las escuelas, hay tiroteos hasta en las iglesias, hay tiroteos en las calles, hay tiroteos en los capitolios, hay amenazas de guerra, hay amenazas de muerte por todas partes. Nosotros miramos que hay enfermedades incurables, y no solamente tenemos el caso del virus, hay otras enfermedades y secuelas que hay prácticamente de enfermedades en el mundo. Hay virus, hay una competencia feroz en el mundo de los negocios también. Quien esté adelante, a quien podamos quitar en el camino. Hay una competencia feroz en todo eso. Hay estrés, hay divorcio, hay ansiedad existencial, hay armamento nuclear, hay construcciones de muros, hay pérdida de valor de la vida, hay drogas, hay alcohol y tantas cosas más. Y eso trae pérdida de fe. A eso le llamaríamos desesperanza. El salmista David dijo en el Salmo 11, en el verso 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Imagínate, David dice, si los fundamentos de fe, de convicciones, comienzan a tambalearse, ¿para dónde va a agarrar el justo? O sea, ¿cuál es su posición? ¿Qué va a creer el justo? ¿Qué va a creer el cristiano? Escucha bien esto. Como cristianos debemos tener convicciones que definan nuestra identidad y determinen nuestro estilo de vida y decisiones. Lo voy a repetir. Como cristianos debemos tener convicciones que definan nuestra identidad y determinen nuestro estilo de vida y nuestras decisiones. O sea, no estamos aquí parados sencillamente porque hay cosas bonitas y rescatables en la iglesia o en el evangelio. No, tenemos convicciones que necesitábamos a Jesucristo como Salvador de nuestra vida. Tenemos convicciones que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Perdonador. Él es el Dios encarnado, es la única solución para este mundo, es la esperanza de gloria. Sin Él no hay evangelio, sin Él no hay vida, sin Él no hay paz, sin Él no hay esperanza, sin Él no tenemos nada, sin Él no hay salvación, sin Cristo. O sea, no estamos aquí porque el evangelio es un club realmente. No, realmente no es así. No es porque me gustan ciertas cosas. No,
estamos convencidos que Dios es nuestra salvación, que Dios es nuestra esperanza. Yo te pregunto esta noche, ¿quién eres? Porque mis convicciones definen quién soy, lo que creo. Porque convicción es una creencia firme, estable en Dios. Yo te pregunto, ¿quién eres? O sea, no soy un simple fanático de Cristo. No me gustaron las canciones de la iglesia y por eso estoy aquí. Sí, es cierto, es parte. Pero no estoy aquí por las canciones de la iglesia. No estoy aquí porque hay un excelente predicador, famoso y poderoso, que hay un profeta que dice una serie de cosas. Estamos en la iglesia porque Cristo es nuestro Salvador y fuera de Él no hay salvación. Pedro dijo en el capítulo 4, en el verso 12, le dice a todo el concilio: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Eso se llama convicción, eso se llama evidencia, eso es tener un veredicto exacto, inmediatamente. Por eso ellos dicen: nosotros no podemos dejar de creer, no podemos dejar de decirle a ustedes, no podemos callar una verdad, no podemos decirles a ustedes otra cosa de lo que ya les hemos dicho. Por eso yo te pregunto, ¿quién eres? No puedo decir: soy un creyente que me congrego en tal iglesia, el nombre de mi congregación o el nombre de mi concilio. Eso es relativo. ¿Quién eres? Es la pregunta. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿En dónde te sostiene? ¿En dónde estás parado en la fe? Porque si no tengo convicciones firmes, cualquier cosa va a moverme, cualquier cosa me va a derribar. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios. Él dijo esto: si alguno se cree estar firme, en otras palabras, si alguno cree que tiene convicciones, luego dice Pablo: mire que no caiga. Es decir, no te muevas, mantente alerta sin moverte en las convicciones que tiene, en la palabra que has recibido, en el fundamento que el Señor te ha dado. Escucha esto: el mundo está en llamas y queremos, por así decirlo, condenar a Cristo nuevamente. Se preparan 1000 testimonios falsos en contra de Cristo. El mundo y Satanás quiere destruir la iglesia de Jesús. Los tiempos no están para tratar asuntos de poca importancia con Dios. Si todo esto se está tejiendo alrededor de la iglesia de Cristo, no es el tiempo para detenernos en pláticas. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice: no te detengas a meditar o a conversar en fábulas de viejas. Así le dice Pablo a Timoteo. En otras palabras, no te detengas a hablar tonterías, porque no estamos en el tiempo para hablar de cosas que no sea el fundamento de nuestra fe, las convicciones firmes que necesitamos mantenernos en este tiempo. Te voy a decir algo: tus convicciones que tienes en Dios, en la palabra, será lo que te va a sostener en el tiempo oscuro, cuando no haya luz suficiente. Tus convicciones en la palabra de Dios, en Dios, será lo que te va a sostener, te va a ayudar cuando se ponga las cosas más fuertes todavía. Porque no estamos en tiempos tan fuertes, pero vienen tiempos fuertes y la iglesia necesita, los cristianos necesitamos tener convicciones firmes. Nuestras convicciones expresan nuestras acciones diarias. O sea, lo que tú crees, lo que creo. Porque tenemos un mundo relativista, un mundo humanista, un mundo secularista. Y eso hace que las convicciones del creyente, del cristiano, de este tercer milenio, se han movido. Y de repente miramos personas que creían antes
firmes. Hoy lo miramos inestable, blasfemando de la palabra de Dios, hablando cosas inherentes, cosas que nada tiene que ver con lo real, con las convicciones, con la palabra. Eso nos está diciendo que las convicciones de esas personas son totalmente inestables. Por eso necesitamos saber que nuestras convicciones expresan nuestras acciones diarias. Nuestras convicciones son confrontadas en medio de la prueba. Y ese es el caso que miramos de Pedro y Juan. Las convicciones de ellos ahora son puestas a pruebas. Y ellos van a decidir. Pedro podía decir, bueno, es cierto, disculpen, no debimos haber hecho ese milagro, no debimos haber orado, no debimos haber predicado de esta manera. Discúlpenos, señor comisario, discúlpenos, pero no vamos a continuar predicando. Vamos a bajar la predicación. Vamos a tratar la manera de adorar menos. A última hora ni vamos a adorar mucho, pero vamos a tratar la manera de rebajar todo esto para que no se molesten ustedes. Quiero decirte algo. La predicación del evangelio no es de gusto de las personas, es de gusto de Dios. La palabra no podemos negarla en ningún momento, ni podemos rebajarla en ningún instante. La Biblia dice, cualquiera que le quite algo de esta profecía, dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, también Dios quitará parte de la herencia de él. Entonces no podemos quitarle ni podemos ponerle. Las convicciones, estoy diciendo, es aquello que se expresa a diario y son confrontadas, se confrontan a diario. Por eso hay personas en la universidad, jóvenes en la universidad, son confrontados en su fe. Porque hay un maestro ateo, humanista y secularista que presiona a este joven cristiano a que abandone su fe. En las calles, en las escuelas, en los trabajos, donde quiera que andas, en la familia a última hora. Miembros familiares que no son cristianos, que no conocen de Jesús, confrontarán tu fe. Y quiero mostrarte algunos ejemplos de hombres que se mantuvieron firmes en sus convicciones a pesar de la confrontación que tenían. Y uno de ellos es Daniel. No sé si te has preguntado, ¿cómo fue que Daniel, el joven Daniel, porque era un jovencito de entre unos 14 a 16 años cuando fue llevado cautivo de Judá a Babilonia? Y Daniel está 70 años preso, 70 años esclavo. Y desde el inicio, cuando llega a Babilonia, todos sabemos la historia. En el capítulo 1 del libro de Daniel, miramos cómo Satanás comienza a colocarles ofertas a Daniel y a los jóvenes que habían sido llevados de Judá, especialmente a los 3 amigos de él que se menciona la Biblia. Y dice que les colocaron comida exquisita, comida del rey, comida que la comían los nobles de Babilonia, pero estaba contaminado a los ídolos. Esa comida había sido pasada a los ídolos, ofrecida a los ídolos, y esa comida la traían para que la comieran los sirvientes del rey. Que un joven como Daniel, un joven de 16 años, tenga que confrontar al sistema de Babilonia, que él no estaba ni como diplomático en Babilonia, era un esclavo. Pero las convicciones de Daniel y de los 3 jóvenes es tan fuerte, fueron enseñados por papá y mamá en Judá. La ley, les enseñaron la palabra, les enseñaron todo, y ahora ellos tenían grabado en su mente y en su corazón, en todas las células de su sangre, corría la palabra, corría las convicciones de la palabra de Dios. Y ahora tienen que confrontan sus convicciones ante el ofrecimiento del rey. Ponte a pensar un momentito. Si en la fábrica, si en el negocio que tiene, alguien te diría, haremos un negocio grande, o en la escuela, vamos a hacer esto y lo otro, y eso va en contra de tu creencia, en contra de tus convicciones, tú decides. Daniel estaba lejos, era un esclavo, él no debería de desobedecer las órdenes del rey. Él
está como un esclavo más en Babilonia. Pero él decide mostrar las convicciones y ellos dijeron: no podemos comer algo sacrificado a los ídolos. Nuestra palabra o la palabra de Dios, tenemos un solo Dios y nosotros nunca hemos creído en otros dioses. Nosotros creemos en un solo Dios y no comeremos esa comida. Arpenaz, el líder de ellos, el capataz, el que había sido colocado para dirigirlo, le dijo: no podemos hacer eso. Daniel dijo: haz la prueba con nosotros, danos tomates, danos repollo, danos lechuga, danos vegetales, danos pepino, danos cosas, legumbres nada más, y haz la prueba por 10 días. Esto es convicciones. Otra vez, vuelvo. Imagínate un joven universitario, estudiante de high school o en la escuela, un niño, comienza a ser confrontado y ahora él presenta evidencia y Daniel dice: haz la prueba. Y el hombre dice: no puedo hacer eso, ustedes van a condenar mi cabeza, el rey me va a matar cuando escuche esto. Y dijo Daniel: no tengas miedo, haz la prueba con nosotros. Y la Biblia dice que al pasar el tiempo llevaron a mirar a los jóvenes, y estos 4 jóvenes, Daniel, Misael, Azarías y Ananías, eran mejores que todos los jóvenes babilónicos que habían sido escogidos para trabajar en el gobierno del rey. Y dice la Biblia que Dios les dio sabiduría 10 veces más que los demás. Escucha bien, cuando manifestamos nuestras convicciones, Dios decide depositar sobre nosotros más poder, más autoridad, más conocimiento, más sabiduría, más discernimiento, porque estamos manifestando lo que Él es, nuestras convicciones cristianas. 70 años mantuvo Daniel esas convicciones. Todos sabemos las pruebas que tuvieron. Los 3 tuvieron las pruebas del horno. Fueron lanzados ahí solamente por no adorar un ídolo. Te vuelvo a repetir, ellos no eran diplomáticos, no eran invitados, ellos eran esclavos y como esclavos manifiestan sus convicciones. Discúlpame, pero muchos cristianos hoy en día, una pequeña mala mirada o un comentario te destruye. Una noticia nos pone en jaque. ¿Dónde están tus convicciones? Yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién era Daniel? ¿Quién era Misael, Azarías y Ananías? ¿Quiénes eran ellos? Jóvenes que creían, que conocían a Dios, que tenían convicciones en la palabra. Las convicciones te sostienen en medio de la confusión. Aprende esto. Las convicciones te van a sostener en medio de la confusión, porque tenemos confusión en el mundo en este momento y creyentes confundidos. Por eso, algunos ni se congregan, no van a sus congregaciones porque dice: estoy confundido. ¿Por qué puedes estar confundido? Si tienes la palabra, si tienes conocimiento de la palabra de Dios, no puedes estar confundido. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:12. Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dice: yo sé en quién he creído. Esta es una palabra para nosotros hoy, en este tiempo. ¿En quién crees? Yo no creo en un líder, aunque sea tan importante. Y amamos a los líderes, amamos a los predicadores y a los profetas y a los pastores y a los obispos, cualquiera que sea el nombre que sea más sacado o inventado, cualquiera que sea de esos. Pero nuestras convicciones no están en una congregación, no están en un concilio. Están en la palabra de Dios, están ahí. Por eso Pablo dice: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Las convicciones te ayudan cuando el mundo está confundido,
Cuando todo anda en oscuridad, tú tienes luz porque tienes convicciones. Tú conoces el camino. Las convicciones revelan quién es Dios en ti en medio de las pruebas. Las convicciones revelan quién es Dios para ti en medio de las pruebas. Job, cuando estuvo en prueba, él dijo una expresión tan maravillosa. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Él no la estaba pasando bien, la estaba pasando mal. La economía estaba perdida. No solamente había perdido unas cosas, todo se había terminado para Job. Él no tenía nada, era un hombre rico, riquísimo, dice la escritura. Rockefeller era pobre a la par de Job. Job era riquísimo. Perdió su familia. Solo le quedó su esposa amargada. Alguien dijo: solo la fiera de la esposa le quedó. Y Job se mantiene tan firme. Y él dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin del tiempo se levantará del polvo. Y aunque deshecha esté mi piel, con mis ojos he de ver a Dios, y no otro le verá. Yo mismo, dice Job, le voy a ver. Eso se llama convicciones. No importa que no tenga casa, no importa que perdí el negocio, no importa que me fue mal en esto, no importa que me rechazaron, no importa que las cosas andan mal, no importa que la enfermedad está llegando, no importa que el problema de economía anda mal, no importa cualquier situación. Si tengo convicciones, Dios está ahí, Dios me va a levantar, Dios es mi Redentor, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él puede sacar agua de una piedra y darme agua cuando necesite agua. Él puede ordenar a los vientos y llevar codornices para alimentar a 1.5 millones de personas en un desierto. Él puede ordenarle a ángeles para que hagan y cocinen y lleven comida a un profeta. Él puede ordenarle a un poco de harina y a un poco de aceite de una mujer viuda para que se mantenga en ese nivel por 3 años y medio. Él es poderoso para ayudarnos. Él lo va a hacer en este tiempo. Él va a sostener a la iglesia. Él nos sostiene hasta hoy en día y nos va a seguir sosteniendo hasta que Él venga. Eso yo lo creo. Estoy convencido por esta palabra. Amén. Esto es interesante. Convicciones son confrontadas en medio de la prueba. Aquellos jóvenes, cuando Nabucodonosor les ofrece que adoren una imagen y ellos se niegan, los líderes le dijeron a Nabucodonosor en Daniel 3, verso 12: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Se llama Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran tu estatua de oro que has levantado. Ahora pues, les dice el rey cuando los envía a llamar a estos 3 jóvenes, mira el ofrecimiento que hay. Ahora pues, les pregunta el rey a estos 3 jovencitos: ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Mira lo que quería. Lo que Satanás quería era que estos jóvenes renunciaran a la adoración a Dios y adoraran a un ídolo de un hombre. Y no solamente querían que le cantaran, querían que se postraran de rodillas. Satanás quiere que te postres de rodillas y lo adores a Él. Que tu familia lo adore, que tus hijos adoren, que lo adoren a Él. Pero no lo va a lograr. Nos vamos a levantar en convicción en el nombre de Jesús, como lo hicieron estos jóvenes. Mira lo que dijeron: porque si no lo adoráis, hay una amenaza. Te vamos a quitar la ayuda, no vas a tener ayuda, no vas a tener tiro otro. Imagínate, el estado de Texas hizo una firma para bloquear los abortos de los niños, en los asesinatos de los niños. Ahora hay una confrontación para este estado solo porque están haciendo lo correcto.
Y lo correcto es la vida, es la vida. No podemos ser asesinos ahí. Otros condenan los homicidios, condenan los asesinatos violentos y se manifiestan en las calles en contra del sistema, pero en contra de los niños que mueren, que son asesinados en clínicas clandestinas. Nadie se opone a ello. Y cuando alguien se opone, inmediatamente se levanta eso. Ahí son tus convicciones. Es la convicción de la iglesia que tenemos que levantar nuestra voz y decir no a eso. Dios no dice eso. La palabra condena eso. Y no es porque el gobernador lo hace. No es por un partido. No, es lo correcto, es lo de Dios. Y tenemos que multiplicarnos en esto para hablar de la palabra y levantarnos como lo hicieron estos jóvenes. Y ellos dijeron: si no se postran, seréis echados en un horno de fuego ardiendo. Y luego dijo el rey, la amenaza fuerte: ¿qué Dios será el que os libre de mis manos? Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Esta es convicción. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Verso 17. He aquí nuestro Dios. Esto es importante. He aquí nuestro Dios, dicen ellos. Ellos le dijeron nuestra iglesia, nuestro concilio, y mencionaron el nombre de una congregación. No, ellos dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos nos dicen: él puede, él no, a lo mejor puede. Ellos dicen: él nos librará. Eso se llama convicciones. Y el verso 18 le dicen ellos, aumentan sus convicciones y dicen: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cómo están tus convicciones? Satanás te hace ofrecimientos. No vayas a la iglesia hoy y la pasaremos bien por acá. Ya no sirvas más a la congregación o a tu Dios y vas a ser feliz. Y hay gente todavía en la iglesia que piensa y dice: si yo me comprometo más con el Señor, Satanás me atacará más. Satanás siempre te va a atacar. Satanás siempre va a atacarte. Él solamente quiere que seas su aliado de él, pero él te va a atacar siempre. Él es un traidor, va a traicionar siempre. Y voy a terminar diciéndote cómo mantengo mis convicciones. Manteniéndome firme en la palabra de Dios. Escucha esto: todo pasará, todo será conmovido, menos la palabra. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Josué dijo una expresión tan grande en el capítulo 24, verso 15. Él dijo: mi casa y yo, desafía a Israel, desafía a toda la nación. Y él dice: si mal les parece a ustedes servir a Jehová, continuar sirviendo al Señor, porque ustedes saben bien, dijo Josué, desde que salimos desde Egipto, todas las palabras que el Señor dijo se han cumplido hasta aquí. Ninguna palabra de la que Él habló ha dejado de cumplirse. Pero si mal les parece a ustedes servir a Jehová, búsquense un Dios y sírvanle a ese Dios. Pero, dijo Josué, esta es convicción: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Esto es convicción. Iglesia, necesitamos aprender a tener convicciones. Padre, necesitamos enseñar a nuestros hijos convicciones. Líderes, necesitamos mantenernos en convicción siempre. David dijo una expresión grande. Dijo: si yo no creyere en el Señor, si no creyere en la palabra, hubiese yo desmayado, dijo David. Si no creyere que miraré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mantengo mis convicciones, dice David, porque sé que voy a ver a Jehová, sé que voy a ver la bondad del Señor, sé que las cosas van a cambiar. Y esta noche yo te desafío a volver otra vez a tus convicciones, a regresar otra vez a la palabra. Pablo dijo: yo sé en quién he creído. Pedro dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y yo quiero decirte, tus convicciones son las que te van a sostener
en los tiempos difíciles. Sostuvo a estos hombres en el pasado. Sostuvo a la iglesia primitiva, sostuvo a los padres de la iglesia en el tiempo de la Edad Media, cuando fueron perseguidos terriblemente, cuando eran insultados. Está sosteniendo la iglesia perseguida en la India, sostiene a la iglesia perseguida en Irán, en Siria, en Afganistán, en Pakistán, en Vietnam, en todos esos países asiáticos, en China. Dios sigue sosteniendo las convicciones de esos hombres y de esos jóvenes que se presentan ante el enemigo y dicen: no cambiaremos nuestra fe, seguiremos creyendo en el Señor siempre. Esa fe es la que necesitamos en este tiempo. Mi querido amigo, no te acostumbres a vivir en las mismas heridas siempre. Es el tiempo de mantener nuestras convicciones en el Señor. Esta noche pídele al Señor y dile: Señor, necesito tener fe. Necesito cambiar esta fe débil que tengo por una fe inquebrantable, como tuvieron estos hombres de la historia. Quiero terminar mi carrera bien. No es cómo inicias, sino cómo terminas. Y eso es lo importante, terminar bien. No es cómo hayas pasado en medio del tiempo de la carrera. Es al final donde es la victoria y es el triunfo. Padre, esta noche te doy gracias y oro para que despiertes a tu iglesia, para que nos despiertes a todos, para que podamos mantenernos en las convicciones firmes que tu palabra nos enseña, Señor. Oramos por cada uno de los cristianos, oramos por esta generación joven, oramos por los niños, oramos por los adolescentes, oramos, Señor, por esta generación que no te conoce. Oramos para que las convicciones tuyas puedan ser manifestadas en el corazón, en el espíritu y en la mente de cada joven, de cada adolescente, de cada niño, de cada creyente, de cada mujer, de cada hombre en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús oro para que volvamos otra vez, como lo hizo Pedro, publicar la palabra. Ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque Él es nuestra salvación. Job dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Él es mi esperanza, Él es mi fuerza. Isaías dijo: Él es el que me sostiene, Él es quien me fortalece en los momentos duros. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a esas personas que han perdido fe. Oro por ese Señor que está ahora regresando otra vez a sus convicciones, que se levanta en el nombre de Jesús y que otra vez, Señor, volvemos a ti. Padre, oramos también por los enfermos, para que tengas misericordia y sanes a los enfermos. En el nombre de Jesús, toca a esas personas. Oro, Señor, para que puedas fortalecer a esos, Señor, que están de luto en este momento. Oro por lo que está sucediendo en México, por lo que sucede en la parte norte, lo que está sucediendo en Nueva York, lo que ha sucedido y está sucediendo en Miami, lo que está pasando en la parte sur de Los Ángeles, de California. Oramos por lo que está pasando aquí en el centro. Espíritu Santo, oro por las naciones de la tierra. Oro para que protejas nuestras mentes y nuestros corazones en el nombre de Jesús. Y oro por aquellos que no te conocen, para que te puedan conocer y vengan a ti y saber que eres la única esperanza de gloria que hay para este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos hoy. Gracias, Jesús. Gracias porque eres nuestra torre fuerte, al cual podemos correr. Gracias, Señor, porque tú inclinas nuestro oído para oírnos, y eres el que nos sacas del lodo cenagoso y colocas nuestros pies en una peña firme, y colocas un cántico nuevo en nuestra boca. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias porque nunca has cambiado ni cambiarás a favor de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.